Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, mi nombre es Mauricio Osorio, soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional C de Medellín y es para mí un placer estar aquí nuevamente en Matemáticas como el Gobernador, ayudando a fortalecer la enseñanza de las matemáticas en el departamento. Hoy estudiaremos el tema de las elipses, una figura geométrica de bastante importancia y que se encuentra en todos lados. En particular, es la gráfica o la figura que describe un planeta alrededor del Sol o alrededor de la Tierra. Esta lección corresponde a la número 75 del texto Trigonometría y Geometría Analítica, guías para 90 lecciones, que se encuentra disponible en la página web que aparece en sus pantallas y que ha sido editado por la Red Matemática de Antioquia. La elipse es el conjunto de puntos del plano cuya distancia a dos puntos fijos, que llamaremos focos, los puntos F1 y F2 aquí en la gráfica, la suma de esas distancias es constante y la vamos a llamar 2a. Lo que queremos decir es que si en cuanto a la distancia entre este punto P de coordenadas x, y en el plano, si tomo ese punto P, calculo la distancia entre el punto P y el foco F1, sería entonces distancia de P al foco 1, y lo sumo a la distancia entre el punto P y el foco 2, esas distancias van a permanecer constantes e igual a 2a. Entonces, todos los puntos del plano, tales que esa suma se mantiene constante e igual a 2a, me van a dar una elipse. Más o menos tendríamos un dibujo como el siguiente. Si cojo este punto y lo muevo alrededor del plano, manteniendo esas distancias constantes, obtendremos una figura como esta. Esta figura azul va a corresponder a lo que es la gráfica de una elipse. En una elipse podemos identificar varios elementos que la caracterizan. El primero ya lo definimos, lo que son los focos, el foco 1 y el foco 2. Además podemos identificar otro punto importante llamado el centro de la elipse, que no es más que el punto medio entre los focos. Es decir, el punto que queda por acá, vamos a llamarlo el centro. Sería entonces el punto medio entre los focos. También distinguimos el eje focal. El eje focal no es más que la recta que pasa por los focos y por lo tanto también pasa por el centro. Esta línea azul sería el eje focal. Otra línea importante que vamos a identificar es la que es perpendicular al eje focal y pasa por el centro. Una línea como esta, que denominamos el eje normal. Además de esto, podemos encontrar otros puntos importantes. El punto en el que el eje focal se intercepta con la elipse va a ser un punto por acá, llamémoslo B sub 1, y por acá B sub 2. Estos puntos serán los vértices de la elipse. De los puntos B1 y B2 son los vértices de la elipse. Asimismo, podemos identificar dos ejes de la elipse, llamado eje mayor y el eje menor, que son no más que los segmentos de recta que me unen el punto B1 y B2 y los puntos del intercepto del eje normal con la elipse. También tenemos dos ejes importantes. El primero de ellos, vamos a llamarlo el eje mayor, que no es más que el segmento de recta que va del vértice 1 al vértice 2. Además, si llamamos A1
y A2 los puntos de intersección de la elipse con el eje normal. También podemos definir el eje menor. En este caso, el eje menor es entonces el segmento de recta que va de A1 a A2. Ahora hacemos GeoGebra para ver con animación cómo construir la gráfica de la elipse, sabiendo los focos y la distancia que llamamos 2A. En esta animación veremos cómo construir la gráfica de una elipse a partir de su definición. Esta animación la pueden encontrar en la página web que aparece en sus pantallas y fue construida usando GeoGebra. Sabemos entonces que la gráfica de una elipse corresponde a todos los puntos del plano, tales que la suma de la distancia a dos puntos fijos llamados focos es igual a una constante. Esa constante se denota generalmente por la expresión 2a, y en este caso, en el caso de la animación, vamos a suponer que esa constante es igual a 10. Entonces tenemos en el momento el centro de la elipse y un punto P que va a ser el punto generador, tal que, bueno, hagamos clic aquí donde dice focos y líneas generadoras. Le vamos a dar entonces los dos puntos fijos llamados focos, el foco 1 y el foco 2. Acá tengo el punto P, entonces voy a tener estas líneas, la azul y la verde, que corresponden a la distancia del foco 1 al punto P y la distancia del foco 2 al punto P. Lo que quiero mantener constante es la suma de esas distancias. En ese momento, aquí en la animación se va a poder ver que esas distancias sumadas son iguales a 10. A medida que mueva el punto P, cada distancia va a cambiar, pero la suma debe mantenerse constante e igual a 10. Ese punto P se puede mover por medio de este deslizador y cada que lo movamos vamos a encontrar un nuevo punto que cumple esta condición. La distancia a los focos sumadas va a ser constante e iguales. Vamos a moverlo entonces. Ahí vemos que se generan distintos puntos rojos que mantienen esa distancia constante. Fíjense abajo en la pantalla que cada distancia cambia, pero la suma se mantiene constante en 10. Entonces vamos a moverlo por todo lado del plano y vemos que se van generando puntos con esa distancia constante. Si uno todos estos puntos, voy a obtener la gráfica de la elipse. Ya tenemos la gráfica, ahora vamos a visualizar algunos de sus parámetros más importantes. Por ejemplo, empecemos con el eje focal. El eje focal es una línea, aquí se ve esta línea, que pasa por el centro, pasa por los focos y que me divide la elipse en dos pedazos iguales. Los vértices no son más que la intersección del eje focal con la elipse. Aquí están los puntos B1 y B2. El eje menor de la elipse es un segmento de recta perpendicular al eje focal que pasa por el centro, también me divide la elipse en dos pedazos iguales. Y el eje mayor es un segmento de recta que une los vértices 1 y 2 y que por lo tanto está sobre el eje focal. Ya hemos visto entonces cómo generar la elipse y cómo visualizar algunos parámetros importantes. Los invito a que jueguen con la animación y vean por ustedes mismos cómo se genera la elipse. Ahora veamos cómo obtener la ecuación de la elipse a partir de lo que sabemos, que es que la elipse está formada por los puntos del plano, tales que la suma de las distancias de ese punto a dos puntos llamados focos es constante e igual a 2a. Entonces tenemos dos focos, vamos a poner que tengo los focos F1 ubicado en el punto menos C,0 y el punto F2 ubicado en el foco F2 del punto C,0, donde C es positivo. Entonces sabemos que la distancia de P a F1 más la distancia de P a F2 debe ser constante e igual a una constante 2a. De una lección anterior sabemos que la distancia entre dos puntos está dada por la siguiente manera. Miremos, distancia de P a F1 es la raíz cuadrada de la diferencia de las primeras coordenadas, es decir, x menos c al cuadrado, que es x más c cuadrado, más la diferencia de segundas coordenadas y menos 0 al cuadrado. Esa es la distancia de P a F1. De P a F2 es similar, x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, todo en raíz cuadrada, y eso debe ser igual a 2a.
La idea es simplificar esta expresión de tal manera que no aparezcan raíces cuadradas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Sabemos que para quitar una raíz cuadrada, lo que debemos hacer es elevar al cuadrado. Entonces voy a dejar solamente una de las raíces cuadradas, la primera, voy a dejarla en un lado de la igualdad y la otra raíz cuadrada la paso al otro lado de la igualdad. Entonces pasamos esto al lado derecho y nos queda esta expresión. Ahora, para poder quitar la raíz cuadrada, como dijimos hace un momento, le damos al cuadrado a ambos lados. Entonces, si elevo al cuadrado, en el primer lado me va a quedar lo que está dentro del radical, que es x más c cuadrado más y cuadrado, y en el otro lado, en el lado derecho, nos va a quedar el cuadrado de una resta, que no es más que el primero al cuadrado, 4a al cuadrado, menos 2 veces primero por segundo, 2 veces 2a, que es 4a, por el segundo, que es la raíz cuadrada, más el segundo al cuadrado, que es el cuadrado de esta raíz cuadrada, y no es más que lo que está dentro del radical. En el siguiente paso vamos a resolver los cuadrados que nos quedaron por aquí afuera. X más c cuadrado es x al cuadrado más 2xc más c cuadrado más el y cuadrado que teníamos igual a 4a al cuadrado menos 4a por la raíz cuadrada que todavía nos queda más el cuadrado de x menos c, que es primero al cuadrado menos 2 veces xc más c cuadrado y más el y cuadrado que estaba afuera. Bueno, ahí ya eliminamos una de raíces cuadradas y veamos que se puede simplificar todavía más. Nos damos cuenta que aquí tengo x al cuadrado en este lado de la igualdad y en otro también tengo x al cuadrado. Como son la misma expresión con signos iguales, las puedo cancelar. De la misma manera, el c cuadrado se va con el c cuadrado y el y cuadrado se va con el y cuadrado. Además, tengo en este lado 2xc y en el lado contrario tengo menos 2xc. No los puedo cancelar, pues sí puedo pasar ese menos 2xc que está restando a sumar a este lado para que me quede 4xc igual entonces a 4 al cuadrado menos 4 a veces lo que está dentro del radical. La raíz, perdón. Bueno, sigamos simplificando. La idea nuevamente es eliminar las raíces cuadradas. Yo ya tengo una, vamos a hacer exactamente igual lo que hicimos antes, vamos a dejarla sola en un lado de la igualdad. Entonces pasemos para el otro lado, para que nos quede 4 a veces la raíz cuadrada de x menos c cuadrado más y cuadrado. Este 4 al cuadrado permanece donde está, y este 4xc pasémoslo a restar. Antes de terminar la raíz cuadrada, elevando al cuadrado, nos damos cuenta que cada uno de los términos tiene un 4 como factor. Entonces lo puedo simplificar simplemente dividiendo entre 4. Después de esto, le damos al cuadrado a ambos lados, operación que nos permite eliminar la raíz cuadrada en el primer término, y en el segundo término nos queda el cuadrado de una resta de dos términos. En el paso siguiente podemos desarrollar el cuadrado del x menos c, que está en el primer factor, de manera que nos queda a al cuadrado por primero al cuadrado, que es x al cuadrado, menos 2 veces primero por segundo, que es xc, más el segundo al cuadrado, que es c cuadrado, y más el y cuadrado que nos falta. Y en el lado contrario tenemos también la resta, una resta al cuadrado, que si el primero al cuadrado es a al cuadrado, potencia de una potencia, que es a a la 4, menos 2 veces primero por segundo, sea 2 veces a al cuadrado por xc, más el segundo al cuadrado, que es x al cuadrado por c cuadrado. Ya estamos casi listos con la ecuación de la elipse. Sigamos con las simplificaciones. Esta es la línea que teníamos anteriormente. Ahora multipliquemos todo lo que está dentro del paréntesis por a cuadrado. Nos tenemos a al cuadrado x al cuadrado, menos 2 veces a cuadrado xc, más a cuadrado c cuadrado, más a cuadrado y cuadrado, y el lado derecho queda como estaba antes. Simplifiquemos. ¿Qué se puede simplificar? Nos damos cuenta que en ambos lados tenemos el término menos 2a cuadrado xc. Entonces lo podemos cancelar de una vez. ¿Qué más vamos a simplificar? No hay nada que se pueda cancelar, pero aquí tenemos a al cuadrado x al cuadrado y aquí tenemos x al cuadrado c cuadrado. Si paso el x al cuadrado c cuadrado al otro lado, podemos extraer el factor común x al cuadrado, de manera que nos queda a al cuadrado menos c cuadrado x al cuadrado. Dejamos acá el a cuadrado y cuadrado y en el derecho hacemos algo parecido. Aquí tenemos a a la 4 y aquí tenemos a al cuadrado c cuadrado. Puedo sacar factor común a cuadrado, que multiplicaría entonces a cuadrado menos c cuadrado. Para obtener la ecuación de la elipse, hacemos lo siguiente. Este factor que está dentro del paréntesis, el a cuadrado menos c cuadrado, vamos a renombrarlo como b cuadrado. Entonces b cuadrado no es más que a al cuadrado menos c cuadrado. ¿Por qué lo puedo llamar
b al cuadrado? Simplemente porque ya sabemos que a al cuadrado menos c al cuadrado debe ser positivo, ya que dijimos que la distancia del punto P, la suma de distancia del punto P a los focos debe ser mayor que la distancia entre los focos. Entonces, esto indica que esta resta debe ser positiva y la puedo notar con una constante al cuadrado, b cuadrado. Obtenemos entonces b cuadrado por x al cuadrado más a cuadrado y cuadrado igual a al cuadrado por b cuadrado. Dividamos toda la igualdad por a al cuadrado b cuadrado y veamos qué nos queda. Divido todo por a cuadrado b cuadrado, que tenemos al cuadrado y cuadrado dividido al cuadrado b cuadrado, y aquí tenemos al cuadrado b cuadrado sobre a al cuadrado b cuadrado. Primer término, b cuadrado x2 sobre a cuadrado b2, cancelo el b al cuadrado y obtengo x al cuadrado sobre a al cuadrado. Segundo término, el a cuadrado se puede simplificar y obtengo y cuadrado sobre b cuadrado, y en el lado derecho de la igualdad tengo a2b2 sobre a2b2, que es simplemente 1. Esa última ecuación es la ecuación de la elipse, que tiene focos en los puntos menos c,0 y c,0. Ahora veamos un ejemplo numérico para encontrar la ecuación de una elipse en el caso en que conocemos que tiene focos 4,0 menos 4,0 y pasa por el punto 0,1. Entonces, ¿cómo encontrarlo? Sabemos que la ecuación general de la elipse que estamos describiendo es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Así que para encontrar la ecuación debemos calcular o encontrar el valor de a y de b. ¿Qué sabemos? Entonces, sabemos que los focos son los puntos menos 4,0 y 4,0. Esto implica que la constante c que tenemos en la deducción no es más que 4. Sabemos que la elipse pasa por el punto 0, 1. 0 en x, 1 en y. Entonces, el punto 0, 1 debe satisfacer la ecuación de la elipse. Cuando x vale 0, obtenemos entonces 0 al cuadrado sobre a al cuadrado, más cuando y vale 1, 1 al cuadrado sobre b cuadrado, esto debe ser 1. Es decir, 0 sobre a, no importa que sea a, sabemos que a no es 0, entonces esto va a ser 0, más 1 al cuadrado, que es 1, sobre b cuadrado. Nos queda que 1 sobre b cuadrado es igual a 1, o lo que es lo mismo, b cuadrado es igual a 1. Para saber cuánto vale b, simplemente sacamos raíz cuadrada a ambos lados y nos quedaría que b es 1 o menos 1. Pero como b siempre es positivo, lo dijimos hace un rato, debemos tomar el valor positivo y entonces tenemos que b es igual a 1. Ya sé cuánto vale b, falta cuánto vale a. Usamos la relación b al cuadrado es igual a al cuadrado menos c al cuadrado. Esta es la definición de b cuadrado que hicimos en un momento. Entonces, en este caso, nos va a quedar que b al cuadrado, que es 1, es igual a al cuadrado, que lo desconocemos, menos c cuadrado. Y c cuadrado es 4 al cuadrado. De donde tenemos que 1 es igual a a cuadrado menos 16, o lo que es lo mismo, a al cuadrado sería igual a 17. Ya tenemos el valor de b, el valor de a al cuadrado o el valor de a. Entonces nos va a quedar que la ecuación de la elipse buscada es x al cuadrado sobre 17 más y cuadrado sobre b cuadrado, que es 1, igual a 1. El día de hoy aprendimos del tema de la elipse, su ecuación y cómo se genera por medio de una animación. Recuerden que este tema lo pueden encontrar en la lección 75 del libro Trigonometría y Geometría Analítica, guía para 90 lecciones. Recuerden que este tema lo pueden profundizar en la lección 75 del libro que aparece en sus pantallas. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.